Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes acá. Bueno, don Juan Lozano y su panel dejó muy entusiasmado al auditorio, pero no me va a superar. No me va a superar don Juanito Lozano, a quien quiero. Eso he experimentado. Le cae a Juan, que fue maestro mío, entonces todo lo que pase aquí es culpa de él. Gracias, Juan, de verdad, valoro mucho tu amistad. Bueno, como bien decía Mafe, lo que viene es realmente conmovedor. Yo tuve un profesor en la maestría de periodismo que me dijo: cuando no sepa cómo arrancar una historia que quiera contar, piense en esa historia, en la parte que más lo conmovió. Porque si lo conmovió algo de esa historia, es porque tiene valor y por ahí hay que arrancarla. Y todas las historias que ustedes van a escuchar a continuación son conmovedoras, porque como bien decía Mafe ahora también, emprender no es fácil. Yo admiro a todos y cada uno de los emprendedores y empresarios que están reunidos esta tarde aquí. No es fácil. Me decía ahorita uno de mis invitados, yo lo admiro mucho a usted porque eso de hacer periodismo no debe ser fácil. No, yo creo que es más difícil hacer empresa. Pequeña, mediana, grande, es muy difícil hacer empresa. Cuando me dicen que tienen 150 empleados, 5 empleados, para mí tener 5 empleados ya es una responsabilidad infinita. O sea, yo escasamente sé administrar a la señora que nos colabora, no tengo ni idea, eso es toda mi responsabilidad. Ahora, tener 5 empleados, como decía aquí Chilas, la de Bucaramanga, tener 6 madres, cabeza de hogar allí, y pensar que ellos dependen de uno, de nuestra empresa, de que las cosas funcionen, pues no es fácil. Bueno, vamos a hablar con jóvenes. Vamos a dar aquí 4 jóvenes, aquí hay equidad de género, 2 hombres y 2 mujeres, cuyas historias los van a inspirar. Vamos a conocer algo de cómo surgieron ellos, porque creo que la apuesta es por esos jóvenes. Miren, en América Latina ya somos el 4.º país con más emprendedores, después de Chile, Brasil y México. En un estudio que estaba leyendo aquí dentro de las estadísticas, muestran cómo entre 100 países, Colombia ocupa el 40% con emprendimientos estables, con buenos emprendimientos. El dato malo es que para la OCDE, Colombia es el 2.º país del mundo con más ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero bueno, emprenden, y eso es lo que vamos a ver a continuación. En el país se está hablando mucho de reformas y viene una muy importante, que es la reforma a la educación. Debe estarse radicando hoy, si no está mal. Vienen muchas reformas que son claves, que por supuesto que se necesitan, el problema es cómo las vamos a hacer. Pero creo que esta reforma a la educación, que tiene que ver con educación superior, que es donde se tejen las primeras relaciones para crear empresa. Muchos de ustedes aquí seguramente iniciaron sus empresas desde la universidad, cuando salieron con amigos, cuando compartieron sueños comunes y empezaron a sacarlos adelante. Ese es un primer gran paso. Entonces, todo lo que pase con esa reforma educativa va a impactar el futuro del país y el futuro de emprendedores y de empresarios como los que nos acompañan esta tarde aquí. Sin más preámbulos, quiero llamar a ver si me los aprendí bien, a Paula Castellanos. Quiero llamar también a Jennifer Hernández, a Daniel Felipe Ardila y a Juan Díaz. Me los aprendí muy bien. Aquí están. Este es mi panel. Bueno, pues bienvenidos a estos jóvenes talentosos. Van a escuchar ustedes historias muy interesantes aquí, y quiero empezar por Paula Ceballos. Voy a darles a cada uno un minuto rápidamente para que le contemos a la audiencia, encanta saludarlo, para que en un minuto nos cuenten rápidamente en qué consiste su emprendimiento Mecanicad.
Buenas tardes, Ernesto, compañeros del panel y a todo el auditorio. Feliz de estar acá. Represento a Mecanicad, una empresa de Manizales, una empresa de la montaña. Vengo también representando a todos los empresarios. Una ciudad donde hay montañas, donde hay un volcán hermoso, el Nevado del Ruiz, y donde por esas mismas condiciones topográficas los empresarios tenemos que vivir diariamente con situaciones que nos enfrentan a desafíos, pero eso no nos impide creer, crear y crecer como empresarios. En Mecanicad lo que hacemos es integrar el conocimiento y la tecnología para ayudar a que los empresarios puedan maximizar sus utilidades, produciendo más y con unos menores costos y una sostenibilidad ambiental. Eso significa cuidarles la plática del bolsillo. Muy bien, muchas gracias. Daniel Felipe. Buenas tardes a todos. Como lo dijo Ernesto, mi nombre es Daniel Felipe Ardila, vengo del municipio de Facatativá, Cundinamarca. Muy bien. Creo que soy el más joven de todos, tengo 28 años. Inicié mi emprendimiento y hoy empresa hace 6 años con la ayuda de mis hermanos. Mi empresa se llama Fruitful Company, nos dedicamos nosotros a la producción y comercialización de frutas y vegetales en cultivos hidropónicos. Realmente pues durante estos 6 años han sido pues nos ha sucedido de todo, pero eso yo creo que a todos los emprendedores nos pasa, pero hoy me siento acá y realmente me siento muy orgulloso porque siento que hemos hecho grandes cosas. Muy bien. Gracias. Gracias, Daniel. Y lo más importante es que crear empresa en Colombia sí es posible y nosotros los jóvenes lo hemos hecho y creemos que sí hay un país que se puede construir desde aquí. Muy Gracias. bien. Gracias. Jennifer, la cuota Samaria en este congreso. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a mis compañeros que los conocí ahorita y es muy inspiradores. Bueno, soy la directora creativa y fundadora de Benigna, una marca emergente que tiene 3 años en el mercado. Comenzamos con camisetas, con mensajes inspiradores para las mujeres que entendemos el rol que tenemos y cómo vamos con nuestro día a día. Soy mamá, esposa y sabemos que construir, que hacer todas esas cosas que decían las chicas antes de este panel en la mañana, y así que van con mensajes dirigidos a ellas, a la empatía, que sí podemos seguir adelante. Y bueno, hemos crecido y tratar de formar todo ese total look atemporal y sobre todo noble con el medio ambiente. Soy Benigna Oficial en Instagram, así que me pueden seguir. Muy bien. Y otro joven talentoso, Juan Díaz. Hola, muchas gracias a todos, un gusto estar aquí. Mi nombre es Juan Díaz, yo soy el fundador y todero, porque yo creo que al final todos somos toderos en DaVinci Technologies, una empresa y que nuestro sueño y mi sueño desde el principio ha sido cómo podemos en Colombia tener tecnología que no tengamos que envidiarle a ningún otro país, que tengamos tecnología de punta, porque al final creo personalmente que la tecnología es de esos grandes habilitadores para poder transformar a las personas, los procesos y las organizaciones. Entonces, desde hace 12 años, desde la edad de Daniel, fundé DaVinci, entonces, un camino muy interesante y bueno, muy contentos de poder compartir las experiencias con ustedes. Muy bien. ¿Cuántos empleados tienes? 150. Hágame favor, 150 empleados. ¿Y Jennifer? Sola, pero con un equipo freelance espectacular. Muy bien. De 4. ¿Y Daniel? Nosotros somos 25 personas, 30 agricultores y casi 150 familias. Muy bien. ¿Y tú? En nuestro equipo de trabajo hay 15 personas. 15 personas. ¿Y la familia? ¿No es un emprendimiento familiar? Vengo con guardado. Aquí tengo doble invitada. Estamos creciendo la empresa. Es una empresa familiar. Bueno, muy bien. Vamos con una primera ronda
una pregunta general para todos. Y voy a empezar de allá para acá con Juan. Juan, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que has enfrentado en este emprendimiento? ¿Y eso qué lección dejó para no darse por vencido? Yo creo que una de las historias más importantes es, estábamos haciendo un proceso de transformación en una entidad importante y entrando en esta entidad financiera, encontramos un grupo de personas que estaban manifestándose en contra de la transformación de esta compañía. Si quieres, pégate un poquito más. Estábamos entrando en las oficinas de esta entidad financiera y encontramos un grupo de personas protestando por el proyecto de transformación digital que íbamos a hacer. Entonces, bueno, me pasaron unos papeles, que esto iba a destruir muchos empleos y para mí fue pues muy chocante porque, pues claro, estábamos entrando y decía, esto creo que tiene un impacto mucho más allá que simplemente transformar la tecnología, estamos impactando realmente personas. Y hay un temor de muchas de estas personas de que se van a quedar sin empleo, de que se van a quedar en la calle, que esta tecnología los va a reemplazar, por así decirlo. Y yo siempre he pensado que es al revés, que la tecnología nos empodera y nos habilita y nos permite hacer muchas más cosas, no nos tiene que por qué reemplazar empleos y demás. Y lo que me empecé a dar cuenta es que cuando llegamos, incluso personas que todavía estaban dentro de la organización nos dicen cosas como: sobre mi cadáver va a pasar esta transformación, sobre mi cadáver vamos a llevar la información a la nube. Estamos hablando del 2012. Y claro, en ese momento era retador pensar que íbamos a llevar la información a la nube, pero sobre el cadáver de la persona. Yo decía, bueno, esa persona quiere mucho su trabajo y sus datos como para poner su cadáver de por medio. Y a mí lo que me inspiró de esta situación fue cómo cuando había esa resistencia en las organizaciones es porque había más necesidad de tenerlo, porque sentían que la tecnología estaba tan lejos de lo que podían hacer que generaba ese miedo natural en las personas. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que realmente la transformación digital no era una transformación de tecnología, sino una transformación cultural, era una transformación de la disposición, una transformación de las personas. Entonces empezamos a transformar la organización donde pues a los ingenieros que normalmente pues son muy técnicos, buscamos es hacer todo un proceso de cultura de vamos a ayudarles a acercar que la tecnología sea simple, que la tecnología sea accesible, que la tecnología se pueda democratizar. Y eso fue un reto muy importante porque pues, para un mundo era decirles, esta tecnología no te va a quitar tu trabajo, te va a empoderar al revés para que no lo pierdas. Y para otro grupo de personas era, ¿cómo podemos comunicarnos de una forma simple, accesible y democrática? Y funcionó. Y ha funcionado bastante bien. Creo que tenemos unos éxitos aquí en Colombia y para compartirles, porque esto fue algo que se logró con el sector salud. Logramos obtener el premio más importante de Google en Data Analytics en el 2021 con un caso para el sector salud para prevenir el cáncer de mama. Entonces, muy bien, espectacular. Es algo que yo creo que nos tiene que a todos sentir muy orgullosos. Muchas gracias. Jennifer, este emprendimiento tan solitario, pero ahora tan lleno de freelance y demás, debió haber sido difícil al comienzo. ¿Qué lección te quedó de allí? ¿Cómo pudiste o cómo estás sacándolo adelante? Mira, sabes que yo soy diseñadora de moda, pero antes fui mamá. Y yo quería hacer ese rol muy bien, porque me parece que es la experiencia más linda. Y yo detuve todo para dedicarme a mis chiquitinas. Y en el 2020, cuando mi segunda hija ya tenía año y medio más o menos, dije... Me acuerdo tanto, noviembre del 2019 voy a emprender, creé la marca, busqué taller, empezamos. Marzo del 2017 me mandan una carta, cerramos porque se metió pandemia. Y cierra pandemia yo con una inversión importante en textil, conociendo nuevos talleres y cierra todo, pero sin embargo después, viste que empezaron como a abrir y a trabajar parcialmente. Entonces empezaron a trabajar parcialmente, lograron sacar la colección y lancé el 1 de agosto del 2020 mi marca. El 2020 y 2021 fueron años muy difíciles, pero yo dije, no me voy a rendir. Y yo les dije, yo sé que les dije que estoy sola, pero sabes una cosa, en el 2022 recibí una llamada de la Cámara de Comercio de Santa Marta y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos invitarte a un programa que se llama Prototipado, Proyectos por la Innovación. Y yo le dije, pero ¿qué voy a innovar? Si yo vendo camisetas, o sea, la camiseta está creada hace 120 años, ¿qué voy a innovar? Y me dice, no, puedes innovar dentro de tu empresa, no estás sola,
Prototipado se llama el programa. Prototipado, sí. Entonces entré a ese programa y la verdad que para mí fue un impulso tan importante estar ahí, entrar ahí, saber que me pudieron formar y saber que mi producto era de calidad exportable, y no solo eso, sino que pudieron ver que en medio de la pandemia, en medio de pude sacar el negocio adelante, sino que aparte de eso me dijeron, tienes un producto de calidad exportable. Y entonces entré a otro programa que se llama Crecer Global y bueno, me están preparando para poder exportar. Así que yo creo que de las crisis y de los problemas podemos sacar cosas muy buenas para salir adelante. Excelente eso. Daniel Felipe, la misma pregunta. Tu emprendimiento es familiar, pero ¿qué obstáculos difíciles han tenido que superar? Yo creo que uno de los obstáculos más difíciles es ser líder, o sea, crearnos nosotros para poder impartir a nuestros colaboradores, proveedores y todo ese gremio que nos reúne a nosotros, porque pues desde mi punto de vista me he tenido que formar yo primero para impartir eso a mis colaboradores y que pues gracias a eso hoy estamos aquí. Yo creo que lo más importante es tener un equipo sólido y eso lo creamos nosotros mismos, cambiando primero nosotros. Gracias. Y Paula. Bueno, yo creo que los empresarios siempre estamos enfrentando crisis, pero en mi tierra, en Manizales, más que ser empresarios, somos familia. Todos hablamos con todos, desde las entidades públicas hasta las entidades de apoyo, de emprendimiento, de aceleración. Todo ese ecosistema siempre está apoyando en las crisis y nosotros en esas crisis hemos sabido siempre estar apalancados y acompañados. Y si algo nos han enseñado a nosotros las crisis es a no estar solos y a estar siempre en colaboración. Entonces recuerdo en la pandemia, que creo que esto fue pues durísimo para todos los empresarios cuando llegamos en la pandemia, nuestra principal preocupación después de la economía era cómo íbamos a ayudar a la gente que estaba en la calle, exponiendo sus vidas, a los taxistas, a los operarios de las empresas de alimentos, al personal de la salud. Entonces, nosotros colocamos al servicio todo nuestro conocimiento y nos asociamos con otro empresario para desarrollar soluciones innovadoras que protegieran la salud. Desarrollamos cabinas de desinfección, pantallas protectoras para los taxistas y como gracias a Dios las redes sociales permitieron que nos siguiéramos comunicando y ahí no llegó el virus. Rápidamente toda la ciudad se empezó a dar cuenta y recuerdo que la doctora Lina de la Cámara de Comercio dijo, magnífico, nos están quedando quietos, desde la Cámara los apoyamos y hicimos un impacto no solo económico porque pudimos permanecer a nuestros colaboradores, los colaboradores de la otra empresa, sino que también pudimos impactar socialmente todos los habitantes de Manizales que estaban en la calle. Entonces, de esa crisis nos quedó que no todo es plata, que hay cosas que aunque la plata soluciona, no las puede comprar y que también impactar positivamente la vida de las personas es una responsabilidad de los empresarios. El trabajo asociativo y colaborativo de todos es lo que hace que un empresario pueda salir adelante. Muy bien. Jennifer, tú invertiste unos recursos, tienes un par de chiquitinas, le metiste todo a ese emprendimiento, llegó la pandemia, todo se paralizó. ¿Pensaste en desistir? ¿En decir esto no era lo mío? La verdad que no, nunca lo pensé. Lo que pensé fue, me va a tocar más difícil, pero es un sueño que venía gestando hace mucho tiempo y que estaba esperando el momento adecuado, que para mí, aunque haya llegado pandemia, sí fue el momento adecuado, porque me volví más visible y crecí. O sea, a pesar de que la cuenta era nueva, por ejemplo, en Instagram, todo el mundo estaba pegado al celular. Y entonces fue una oportunidad para poder darme a conocer. Desistir, el 2021 fue mucho más difícil que el 2020 para mí. Pero es siempre mantenerse y estar ahí como buscando aliados y ver cómo salir adelante. Sí. Juan,
¿qué ha significado en cuanto a crecimiento personal el emprendimiento que estás sacando adelante? Es un reto que yo creo que es algo muy profundo y donde requiere mucho coraje porque uno tiene que enfrentar todos sus miedos. Porque al final del día empieza a haber un momento donde la línea entre la identidad del emprendimiento y la identidad personal es muy delgada. Entonces casi que uno es el emprendimiento y viceversa. Entonces cualquier cosa que le ocurra a la empresa en el proceso de crecimiento, uno se lo toma muy personal. Entonces uno siente que es uno el que le está pasando. Y eso empieza a requerir, como decía Daniel, también un tema de desarrollo personal muy importante, porque así como la empresa empieza a crecer, pues no es lo mismo cuando estás en un estado inicial de emprendimiento y tienes una idea, cuando ya tienes unas personas en la organización o cuando ya tienes más de 100, 150, empieza a requerir que como líder tengas que transformar muchas habilidades. Y ahí es un proceso de autorreflexión muy, muy importante, donde tienes que entrar en tus miedos y tus pensamientos y tus concepciones más importantes y empezar a replantearlas y empezar a reformularlas continuamente. Además que todo el entorno continuamente nos reta a poder mantener una visión y una mirada optimista. Y yo creo que eso es también una invitación muy importante que los emprendedores y todos tenemos que hacer entre nosotros y ayudarnos entre todos como comunidad. Y es porque uno a veces, y tú lo decías, y un tema muy interesante al principio, y es, yo a veces dejo de leer noticias porque me afectan de tal manera que es mejor no leerlas para poder lograr sacar adelante los equipos. Pero nunca había pensado qué es lo que vive un periodista cuando tiene que estar haciendo esa labor él de primera mano y que la información que nos transmite ya es una información filtrada. Entonces, creo que también como personas y a nivel personal tenemos que tener un reto de poder tener el coraje de enfrentar las cosas difíciles, sí, saber que son difíciles y al mismo tiempo pues sacarlas adelante. Muy bien. Daniel, Felipe, lo mismo, ¿qué ha significado en términos de crecimiento personal este emprendimiento familiar? ¿Dónde sientes que has ganado valor o te ha transformado como persona poder hacer empresa? Sí, muchísimo. Realmente, pues como lo dije ahorita, iniciando desde nosotros, pues el tema familiar también ha sido importante, pues porque siempre con mis hermanos hemos tratado de sacar adelante este proyecto que pues hoy es una realidad. Y yo creo que lo más importante es el crecimiento personal que tenemos diariamente. O sea, eso que día a día dices, estoy haciendo algo para cambiar el país, eso es lo que me llevo todos los días, no es más. Muy bien. Y Paula, en tu caso, ¿qué ha significado? Tú eres mamá ya de 3 hijos, ¿no? De 3 hijos, ¿qué ha significado esa combinación de ser empresaria, también de estar en riesgo por la pandemia, de volver a surgir adelante? ¿Qué lecciones de vida ha dejado este trabajo? Es una responsabilidad, primero con nuestra familia, con nuestros hijos, de dejarles una empresa, un territorio, ¿cierto? Un territorio justo, un territorio limpio ambientalmente. Segundo, es una responsabilidad con los colaboradores. Más o menos como el 60% del equipo de trabajo de nosotros son jóvenes. Entonces, somos inspiradores, fuente de inspiración para esos jóvenes. Nosotros debemos ser el ejemplo y la inspiración para ellos. Entonces, es ese reto todos los días de ser los mejores, de caminar, de perseverar. Pero también es el reto con los proveedores, con el entorno, con la sociedad, con el resto de población vulnerable que no tiene las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido. Entonces, ese es el trabajo continuo que como líderes y como jóvenes empresarios debemos hacer diariamente. Primero, esa pequeña célula que es la familia, porque las familias son las que crecen la sociedad, una sociedad justa, una sociedad con valores, una sociedad honesta, pero ese liderazgo se debe extender a todo el entorno, colaboradores, proveedores, interesados y a la sociedad. Muy bien. Déjenme leerles aquí unas estadísticas para mi siguiente pregunta. Esto lo hace son datos del GEM, que mide también temas de emprendimiento. Dicen
dicen estas estadísticas que en nuestro país existe una mayor propensión hacia la actividad empresarial naciente, que son mis invitados acá, y que allí se ubican las personas entre los 25 y 34 años. Estamos en esa edad, ¿no? Sí. Bueno. Sí, el 37,4% de emprendedores de nuestro país están entre los 25 y 34. Atérrense, el 33,1% está entre los 18 y 24 años. Ahí sí no estamos, ahí sí no seamos tan optimistas. Juan, hablando de los jóvenes, y estoy viendo aquí que si uno suma los dos son como el 70% de los jóvenes emprendedores en el país, eso es realmente positivo, eso permite tener mucha fe en el futuro de este país. Pero me da pie para hacerle esta siguiente pregunta. Hace relativamente poco tuvimos un estallido social que lo promovieron particularmente los jóvenes. Los jóvenes se manifestaron allí, hablaron de oportunidades, hablaron de educación, hablaron de tenerlos en cuenta. Si hoy tuviéramos que hablarle a esos jóvenes que seguramente tienen deseos, como ustedes los tuvieron en algún momento de emprender, están viendo la situación del país, todo este tema de polarizaciones en Colombia y en el resto del mundo, hay muchos jóvenes, padres de familia, que están diciendo, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Para dónde van mis hijos que están terminando universidades, están en sus universidades y ya se están preguntando qué va a pasar? Ustedes pasaron ya por ahí. ¿Qué les decimos a esos jóvenes, Juan? Que las oportunidades que hay hoy en día con la tecnología en el mundo son impresionantes. Es decir, antes las barreras que existían para poder acceder a oportunidades eran muy altas. Es decir, o estabas en una zona donde las personas estaban investigando y sabían en esa universidad cuáles eran las oportunidades, o no tenías acceso a esa información, era imposible. Hoy en día desde el teléfono tenemos acceso a esa información, tenemos acceso a poder tener lo mejor del mundo en el teléfono. Al mismo tiempo vemos eso muy distante y muy difícil de poder llegar. Y yo creo que ahí es un tema donde cada persona tiene que buscar esa comunidad. Yo creo que en el panel anterior lo estaban mencionando mucho de cómo en comunidad y cómo en agremiaciones y cómo en colaborando se pueden hacer grandes cosas. Y hay un ejemplo muy interesante del libro Homo Sapiens que habla el autor de cómo el ser humano como especie, todos nosotros pasamos de la mitad de la cadena alimenticia a la parte de arriba de la cadena alimenticia en el momento en que empezamos a colaborar y a colaborar en grupos cada vez más grandes. Y yo creo que ahí es el rol tan importante que juegan las cámaras de comercio, Confecámaras, para poder poder habilitar lo que yo diría que son tres cosas. Primero, el tema de conocimiento. Segundo, el tema de acceso a las mejores prácticas, mejores tecnologías, mejores procesos. Y tercero, el acceso al fondeo. Porque cuando una agremiación puede lograr apalancar esas tres cosas, logra tener dos temas muy importantes, dos resultados. Primero, economías de escala que permiten mejorar rentabilidades y reducir costos, y al mismo tiempo permite diversificar el riesgo, que permite reducir el costo de manera significativa. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, temas como el de Silicon Valley, ¿qué fue lo que hizo exitoso Silicon Valley? Tenía la combinación de cultura, conocimiento de las universidades, tenía el tema de la colaboración, eran empresas que incluso eran competidoras que empezaban a colaborar para crear algún componente que ellos solos sería muy costoso, muy riesgoso hacerlo. Y el tercero, tuvieron el acceso a capital, que el acceso a capital nuevamente estaba diversificado, porque entre todos los 5 nos pusimos de acuerdo para invertir de un poquito en 5 proyectos en vez de cada uno tener que financiar uno y asumir el riesgo completo. Entonces yo creo que para los jóvenes es la oportunidad está, los recursos están, incluso en nuestro emprendimiento fuimos beneficiados por la Cámara de Comercio de Bogotá, por el programa Invest in Bogotá, y muchas veces los recursos están, pero no accedemos a ellos o no conocemos de ellos, y ese es el reto. Muy bien, interesante, gracias Juan. Jennifer, hay muchas jóvenes como tú que están en situaciones también de querer emprender, tienen un sueño allí por sacar adelante. Quizás muchas de ellas también se convirtieron en madres y creen que eso ya se convirtió en un obstáculo para emprender. ¿Eso es así? ¿Qué les dirías a ellas? Si bien el criar y tener a unas chiquitas o a un hijo en casa y querer dedicarle tiempo
obviamente que demanda de ti, como decían las chicas esta mañana, es como que te divides en dos. Eres una parte empresaria y tienes que tener todo tu cerebro puesto ahí en los costos, en buscar proveedores, en innovar, en sacar una colección, pero también tienes tu medio cerebro puesto en atender al marido, en atender a tus hijas, en que tu casa esté bien. Pero si hay una forma en la que yo creo que nosotras las mujeres, sin desmeritar a los otros, tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad de poder manejar esas dos cosas al mismo tiempo. Y yo creo que una de las cosas, muchas gracias, una de las cosas más importantes que me ha llevado a mí a mantenerme también es ese sacrificio y saber que podemos, sacar adelante un emprendimiento. No lo tenemos que hacer ya. No tenemos que ser famosas ya, no tenemos que tener una empresa que dé rentabilidad ya, no tiene que ser una empresa que se posicione ya. ¿Por qué hay que correr? No hay que correr. Un lema que yo tengo en mi tablero en el estudio de mi casa dice: Benigna crecerá a la par de mis hijas. Mis hijas tienen 8 años y la otra tiene 6 años, Benigna tiene 3 años y ella va a crecer a la par de mis hijas. No me voy a afanar por ser una empresa conocida, lo quiero ser, por supuesto que sí, quiero exportar, por supuesto que sí, pero no voy a exigir más de mí de lo que puedo dar en este momento, en la situación que estoy en este momento. Así que sí lo pueden hacer teniendo en cuenta el tiempo, la preparación y por supuesto los aliados que tienen, que si no sabes que no puedes ser, no sabes cómo exportar, pero ahí está la Cámara de Comercio para ayudarte cómo escalar, cómo crecer en ventas. Ahí está la Cámara de Comercio para que te ayude a hacerlo. Muy bien, ese es el objetivo de esta reunión, de este congreso. Conocer experiencias exitosas, conocer experiencias como las que hemos visto a lo largo del día, estas que estamos viendo con los jóvenes, y de eso se trata, de que esas experiencias sigan inspirándonos aquí en este congreso de Confecámaras. Y Paula, la misma pregunta, los jóvenes que te están escuchando o los jóvenes que están reclamando oportunidades, todos hablamos de los jóvenes para todo, bien o mal, pero yo creo que hoy, y yo creo que les pasó a todos ustedes, no hay jóvenes que quieran necesariamente emplearse, y los que tenemos hijos adolescentes o un poco más lo deben estar escuchando. Ninguno habla de emplearse, todos están hablando de yo qué creo, qué me invento, con quién me junto, dónde consigo los recursos. Es algo así, me imagino, Paula. Micrófono, por favor. Sí. Para entender a los jóvenes hay que vivir con los jóvenes, ¿cierto? Hay que entender sus gustos, sus tendencias. Y uno cuando empieza este camino de emprender, de hacer empresa, que está joven, es como cuando un niño empieza a desarrollarse. Antes de caminar, pues gatea primero, ¿cierto? Entonces, a los jóvenes invitarlos a que aprovechen todas las comunidades de emprendimiento, ¿cierto? La Cámara de Comercio. Nosotros, cuanto programa de la Cámara hay para crecer, lo aprovechamos y evaluamos cuál es el siguiente paso, Y por ejemplo, en Empresas de Trayectoria Mega, que fue un programa en el que participamos, aprendimos que de los jóvenes hay que aprender y sustraer toda esa información porque ellos van a ser los próximos gerentes. Como tú decías ahorita, Ernesto, los jóvenes ya no quieren ser empleados. Ellos quieren generar empleo, ellos quieren cumplir sus expectativas, quieren apropiarse de la tecnología, quieren tener vidas y empresas con propósito. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es inspirarlos, enseñarles, y ellos lo que deben hacer es acompañarse y empoderarse de comunidades, de los entes gubernamentales y de las universidades, que también ya están haciendo el papel muy bien, para que ellos puedan desarrollar estas capacidades. Yo creo que cada vez emprender, a pesar de que sea tan difícil, tiene más herramientas y más facilidades para lograr todos sus cometidos. Entonces, primero una convicción propia de creer en sus sueños y en lo que son capaces de hacer, fortalecer sus capacidades y avanzar de la mano de los que ya tienen experiencia, porque la experiencia también hay que valorarla. Muy bien. Juan, ¿qué se siente cuando faltan un par de días para pagar la nómina de 150 personas? Bueno, creo que no lo expresé perfectamente lo que se siente,
Pero creo que lo que al final yo creo que es un tema de inspirar, y yo creo que lo que tú hablabas de, por ejemplo, de los hijos y tener hijos y demás, tengo la fortuna de tener una pequeñita y una en camino también, y es esa inspiración de esa trascendencia y de cómo puedes impactar algo mucho más allá de ti mismo, que al final pues todos vamos a estar un tiempo y ya no vamos a estar y otras personas continuarán en ese proceso. Y en ese proceso yo creo que una de las cosas que es clave es al final el propósito, y la pregunta es, como yo le decía el otro día, en mitad de la pandemia, a unas personas del equipo les decía: Juan, necesitamos sacar este crédito para poder pagar la nómina. Les decía: tú vas a respaldar personalmente ese crédito. Yo lo sé. ¿Y por qué lo firmas así tan tranquilo? Y yo le decía: creo en ti, en el trabajo que está haciendo Ernesto, que está haciendo Jennifer, Paula, Daniel. Sí, yo creo en ustedes, entonces tengo que firmar, porque si la respuesta es no creo en mi equipo, pues entonces no voy a firmar ese crédito. Pues, muy bien. Bueno, acabo de descubrir, y Daniel me corregirá, acabo de descubrir que el único que no es papá aquí es Juan Daniel, de Daniel Felipe. ¿Tú eres papá? No, no soy padre, pero tengo un hijo que se llama Fruitful. No. Hágame el favor. Oiga, ¿por qué le pusieron ese nombre? Y pues eso fue… Frutas de Facatativá, hubiera sonado bien. Y como se lo digo siempre a todo el mundo y se lo digo a mis colaboradores, yo creo que nuestra empresa se va a internacionalizar y la veo como una multinacional, creo de pronto en poco tiempo, y por eso decidimos un nombre un poco llamativo. Bueno, vean pues, aquí tenemos un futuro exportador. Vamos a una pregunta un poco más seria. Quiero volver al tema de la reforma de la educación que viene, porque para mí eso es muy importante. De lo que hagamos hoy en materia de educación por nuestros jóvenes va a depender mucho el futuro empresarial del país. Y si son emprendedores como ellos, si son soñadores y visionarios como ellos, tenemos país garantizado, no les quepa la menor duda. Y se está hablando de la reforma educativa y se está hablando del derecho a la educación y todo eso es muy importante. Pero Paula, ¿qué debería tener una reforma educativa para estos temas? Sobre todo cuando estamos hablando de educación superior, de educación en la universidad, que es la que nos forma para dar el paso siguiente. Si en sus manos estuviera redactarle un artículo a esa reforma que tuviera que ver con esto que nos congrega hoy acá, ¿qué sería? Las oportunidades, digamos, están dadas, pensadas por diferentes entes, pero a las universidades también hay que incluirles el tema de los valores. A los empresarios hay que enseñarles a hacer antes de hacer. Las universidades no solo se pueden enfocar en un tema técnico o en un saber hacer, también debe ser el tema de los valores. Debe ser un tema de emprendimiento. A los jóvenes hay que enseñarles cómo hacer empresa, cómo generar empatía y servicio por la comunidad, por los demás, cómo desde su vida, desde lo que se haga, se puede impactar a los demás. Y creo que desde ese ecosistema propio que se vaya desarrollando en cada uno es donde se puede empezar a fortalecer lo que van a hacer ellos en sus futuras empresas. Entonces, a las universidades les diría, también hay que enseñarles a ser personas antes de qué hacer. Y a los empresarios y a las entidades les dirían, hay que vivir con los jóvenes para entender qué quieren los jóvenes, qué les gusta a los jóvenes. En nuestra empresa hay que frenarlos. Sí, tranquila, ya te escuché, porque es una pasión desmedida por lo que hacen, porque quieren ir 10 pasos adelante, porque tienen una sed y un anhelo impresionante de crecer, de aportar, de llevar a otras geografías todos sus conocimientos, y de eso nos tenemos que aprovechar todos. Entonces, a veces el empresario teme enseñar
y transferir su conocimiento a los jóvenes porque creen que va a ser su competencia, porque no son estables, Sí. porque hay incertidumbre. Y no, creo que también el empresario debe comprometerse a enseñarles, a transferir y a darles esas oportunidades. Gracias, Paula. Daniel Felipe, Bueno, ¿tú yo creo, qué le meterías a una reforma a la educación superior? bueno, yo creo que desde la educación es importante crear inclusión. O sea, es incluir a todos los jóvenes que realmente creen que puede haber un cambio. Yo creo que ahorita precisamente una anécdota, me senté con un grupo de congresistas y no tuve la oportunidad de decírselos acá en ese momento, pero creo que no es solo estar en los momentos de elecciones, sino estar es con la comunidad, con esos jóvenes y enseñarles que sí se puede y que podemos cambiar estas cifras que pues dicen que los jóvenes no nos gusta hacer nada, pero realmente he tenido la oportunidad de escuchar a muchos jóvenes y jóvenes realmente brillantes, mucho más brillantes que creo que pues yo, y pero realmente yo creo que si hoy fuera ese tema, yo les diría que hubiera una inclusión para esos jóvenes, escuchar a los jóvenes realmente, Muy yo bien. creo que es lo más necesario. Gracias, Daniel. Y Jennifer, Mira, yo colocaría una materia obligatoria desde primero de primaria que se llama Descubriendo mi genialidad. Porque bonito, descubriendo mi genialidad. un poco larga para el cuaderno, pero bueno. Y es poder que ese chico de 2 años, de 3 años, no sé, de 6 años, pueda descubrir para qué es bueno. Y que el otro, ya en segundo de primaria, sepa que es bueno para echar un cuento. Y que después sepa, pase a cuarto de primaria y ya. Ese echar un cuento se va a volver periodista. Eso. O se vuelve un editor o un escritor. Y cuando ya llega a bachillerato ya sabe perfectamente cuando sale cuando sale del colegio para dónde va. Ya sabe qué quiere ser, o sabe dibujar, o sabe hacer cosas en el computador y en esto, y ya sabe desarrollar. Pero no esperar hasta la universidad como nos pasó a muchos de nosotros en nuestra generación. Y ahora yo que estudio, bueno, tocó esto porque, bueno, por lo menos yo estudié contaduría pública de noche porque me tocaba trabajar de día y era lo que me tocaba estudiar. Pero si yo hubiese sabido que yo sabía que yo tenía una genialidad para crear, para transformar cosas, seguramente hubiera sido contadora porque me tocaba, pero hubiera hecho algo alternamente. Entonces yo creo que la educación desde abajo, mis hijas por ejemplo venden limonada en el conjunto y ya yo desde ahí, ya yo sé que hay una que es empresaria y la otra que hace el logo y hace el cosito, de una vez identificar para cuando ellas crezcan sepan perfectamente para qué Dios las creó, cuál es su genialidad. Muy bien. Juan, y desde la tecnología, ¿habría que agregarle algo a esa reforma educativa para que la tuvieran en cuenta ahora que estamos discutiendo el tema? ¿O qué se te ocurre que podría ayudar a mejorar esa propuesta? Creo que claramente tener una identificación de las fortalezas de cada persona desde etapa temprana, como lo dice Jennifer, es fundamental. Y una de las cosas que hay que buscar fortalecer desde el principio y no solamente hasta la etapa superior es el conocimiento de las ciencias más básicas, matemáticas y otra serie de temas, porque cuando nosotros miramos en tecnología la capacidad de poder buscar talentos son muy escasos. Hoy en día los desarrolladores ganan lo mismo que puede ganar el gerente de un banco después de 30 años de carrera en un banco y esta persona se lo gana con 22, 23 años. Entonces los jóvenes, hay una oportunidad muy grande si tienen ese conocimiento de las ciencias básicas y conocimiento de lógica matemática y demás. Eso por un lado. Y por el otro lado, decirle al Congreso también buscar un tema que yo lo resumiría como en 3 temas: flexibilidad, agilidad y velocidad. Y hoy en día está cambiando tanto la tecnología que el tiempo que se dura para poder aprobar una materia, un nuevo módulo en un currículum universitario es tan largo que ya esa tecnología quedó obsoleta para ese entonces. Entonces la capacidad de poder incorporar nuevos conocimientos de forma ágil, de forma flexible y a una alta velocidad es algo que el sistema tiene que tener en cuenta.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer lo de mi amigo Juan Lozano, voy a entregar ese reloj en 00. Me quedan 5 minutos y los voy a aprovechar para lo siguiente. Voy a darles 1 minuto a cada uno, no nos podemos pasar de ahí. 1 minuto a cada uno y les voy a dar una palabra para que en 1 minuto o menos ustedes hagan una reflexión. Voy a empezar por Juan. Incertidumbre. La incertidumbre es el enemigo principal del coraje, diría yo. Y el coraje es la capacidad de poder tener la esperanza de que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es el futuro, pero creo que eso lo sabemos desde el principio. Sin embargo, saber que lo podemos enfrentar con optimismo. Muy bien. Gracias. Jennifer, confianza. Mira, eso es algo que necesitamos fortalecer. Es un músculo para mí, porque es creer en ti mismo, la confianza, y también creer en el sistema. No solo es creer en ti, que eso es algo que hay que ejercitar, sino también creer que hay posibilidades afuera, porque si yo me cierro y digo, no, yo no puedo, este país está un desastre, esto está, y me cierro en eso, no lo voy a poder lograr. Pero si abro los ojos y empiezo a ejercitar eso de que hay algo allá afuera, que puedo tocar la puerta y que se va a abrir, entonces yo creo que eso hay que ejercitarlo y golpear y jamás perderlo. Muy bien, gracias. Daniel Felipe, una palabra muy nuestra, perrenque. Yo creo que eso es lo que le metemos todos los días a esto, y cada uno de los que son empresarios lo saben. Entonces, el perrenque es lo que nos forja a nosotros como empresarios. Bien, muchas gracias. Y una palabra que me gusta mucho para Paula, a partir de todo esto que hemos escuchado aquí, que ha sido realmente emocionante, solidaridad. La mejor para mí. El ser humano, digamos, en su desarrollo, siempre tiene que involucrar en todo lo que hace el servicio a los demás, ¿cierto? Esa solidaridad del que sufre, del que tiene unas posibilidades menores a mí, la capacidad de ver más allá del dinero. Como empresario uno está todo el tiempo pensando en la nómina, en crecer, en exportar, en innovar, pero eso a veces nos deja como el burrito, solo en una dirección, y no nos permite ver todo lo que pasa alrededor. Cuando uno ve esos indicadores de pobreza, lo que pasa en las costas con los niños, el tema del agua, y uno dice, Dios mío, desde mi rol como empresario, ¿qué estoy haciendo por esta otra parte del mundo que no tiene las mismas posibilidades que yo? Entonces, la solidaridad debe estar en el ADN, no solo de las personas, sino de los líderes empresarios. Muy bien. Decía Paula hace un minuto que había que escuchar a los jóvenes, y yo quiero terminar estos 2 últimos minutos con una experiencia personal para unirme a estas buenas prácticas que nos han contado aquí. Levanten la mano los que se sintieron identificados con estos muchachos en algún momento, porque fracasaron, porque en la pandemia cayeron, volvieron a levantar. Bueno, son muchos. Eso quiere decir que hay empatía aquí en este panel. Esta es la anécdota. En la compañía, en el tiempo, solemos hacer una fiesta de fin de año, y la última que hicimos con el director Andrés Mompote, vimos la reacción y nos dimos cuenta que el 70% eran jóvenes de 30 años. Esto no me está funcionando. Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que el 70% de los jóvenes periodistas del tiempo ya eran menores de 30 años. Y emprendimos un ejercicio con ellos de reunirlos para que nos contaran primero qué estaban pensando en lo que está ocurriendo y qué nuevos formatos podíamos crear para generar información relevante para nuestras audiencias. Y ver lo más exitoso que hemos hecho en muchos años, porque la cantidad de propuestas, de ideas, de emprendimientos que ellos quieren hacer
los vamos a empezar a aplicar. Ya tenemos varios proyectos andando, pero me acordé de ellos escuchando a Paula, escuchando a Daniel, a Jennifer y a Juan, porque creo que es esto lo que tenemos que hacer, lo que hicimos en esta tarde, escuchar más a los jóvenes, darles más oportunidades, creer más en ellos. A veces creemos que los jóvenes son aves de paso o personas inestables y resulta que no, que ellos tienen clara la película. Lo que necesitan es una oportunidad y muy bien que el presidente en la Cámara de Comercio se esté dando eso, que les estén dando esas oportunidades. Don Juan Lozano, se lo entrego con 15 segundos de regalo. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, a mis panelistas, muchas gracias.